Bendiciones. Gracias por compartir con nosotros. La reflexión que vamos a compartir en este momento se titula La diferencia entre escogidos y llamados. Hay una distinción fundamental que a menudo pasamos por alto al hablar de la vida cristiana. La diferencia entre los llamados y los escogidos. La mayoría de los cristianos se sienten identificados con el llamado, pero pocos comprenden completamente lo que significa ser uno de los escogidos. Jesús mismo, en sus enseñanzas, nos advierte sobre esta situación. En Mateo capítulo 22, versículo 14, dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Este versículo es un llamado a la reflexión profunda. La verdadera pregunta no es si fuiste llamado, sino si eres uno de los escogidos. En muchas ocasiones, el término llamado se entiende de manera superficial, como si bastara con haber escuchado la invitación. Sin embargo, como veremos en esta reflexión, hay una dimensión mucho más profunda en lo que implica ser escogido. Los llamados y los escogidos no son términos intercambiables. El llamado es universal, llega a todos, pero el ser escogido implica una respuesta, un compromiso y una transformación que va más allá de simplemente aceptar la invitación. De hecho, el llamado está abierto a todos, pero los escogidos son aquellos que responden de manera plena y obediente al propósito divino. El llamado de Dios a la salvación es un acto de gracia universal. Dios no hace distinción entre las personas cuando extiende su invitación, y su llamado es para todos. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, se nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este llamado es el reflejo de la misericordia de Dios, el deseo que todos sean salvos, que todos lleguen al arrepentimiento y disfruten de su presencia para siempre. Pero aunque el llamado es para todos, no todos responden. Esta es la gran diferencia entre los llamados y los escogidos. Mientras que el llamado de Dios llega a cada individuo, no todos aceptan ese llamado con un corazón dispuesto. El llamado es un ofrecimiento gratuito de gracia, pero la respuesta depende de la voluntad humana. Jesús lo ejemplifica perfectamente en la parábola del gran banquete, en Lucas capítulo 14, versículos 16 al 24, donde muchos fueron invitados, pero no todos quisieron venir. Aquí vemos que el llamado es amplio, pero la respuesta por parte de aquellos que han sido invitados es clave. Si el llamado es universal, los escogidos son aquellos que habiendo oído la invitación, responden con una entrega total. En Efesios capítulo 1, versículo 4, se dice que Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El ser escogido no es solo una cuestión de ser llamado, sino de ser seleccionado por Dios para un propósito más profundo. Los escogidos no son los que escuchan la invitación, sino que son aquellos que, al escucharla, se disponen a vivir conforme a la voluntad de Dios y a su propósito eterno. Ser escogido implica un compromiso más allá de una simple y superficial a la invitación. Implica un proceso de transformación, de santificación y de conformidad a la imagen de Cristo. La palabra escogido no solo hace referencia a una elección inicial, sino a una constante vivencia en la obediencia. En Mateo capítulo 7, versículo 21, Jesús advierte, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Aquí vemos que la diferencia entre el llamado y el escogido es clara. El escogido es aquel que hace la voluntad de Dios, no obstante con escuchar el llamado, ni siquiera con profesar con los labios que seguimos a Cristo. La verdadera señal de los escogidos es la obediencia al mandato divino. La elección de los escogidos no es algo que se basa en méritos humanos. No hay nada en nosotros que haga que Dios nos escoja por encima de otros. Sin embargo, la diferencia fundamental entre los llamados y los escogidos radica en la obediencia y la disposición a vivir conforme al propósito divino. Esta obediencia no es superficial ni momentánea, es un compromiso de vida. En Romanos capítulo 8, versículo 29, Pablo nos dice que a los que antes conoció, también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Los escogidos son aquellos que al escuchar el llamado deciden ser transformados a la imagen de Cristo, permitiendo que sus vidas se exprese a través de ellos. El llamado puede ser escuchado por muchos, pero no todos aquellos que se entregan completamente a la obra de la transformación de Dios en sus vidas son los verdaderos escogidos. Este proceso de transformación es lo que marca la diferencia entre aquellos que simplemente son llamados y aquellos que realmente son escogidos. La obediencia radical no es una opción para los escogidos, sino una consecuencia inevitable del llamado de Dios. La invitación de Dios es como un faro de luz que alumbra a todos, sin hacer distinción de raza, cultura o condición social. El llamado es lo que precede a todo lo demás. Es el momento en que Dios extiende su gracia sobre la humanidad. Sin embargo, este llamado no tiene el poder de transformar por sí mismo a quien lo recibe, a menos que sea respondido con un corazón dispuesto a vivir conforme a la voluntad divina. Es una invitación abierta a todos, pero con un propósito mucho más profundo que simplemente recibir una salvación superficial. Por otro lado, ser uno de los escogidos implica que el llamado fue recibido de manera diferente. Es algo que va más allá de una simple aceptación o de una respuesta efímera. El ser escogido es el resultado de una respuesta genuina que se traduce en una vida transformada, una vida que no solo escucha, sino que actúa conforme al propósito de Dios. Los escogidos no se limitan a un llamado eterno, sino que son transformados internamente. La diferencia crucial es que la vida de los escogidos refleja la voluntad de Dios y esta obediencia a esa voluntad es lo que lo distingue de los demás. Pero ¿acaso sabemos si realmente hemos sido escogidos? La Escritura nos ofrece una respuesta clara. El verdadero indicio de que uno ha sido escogido es la obediencia. En Mateo capítulo 7, versículo 16, Jesús mismo dice, por sus frutos los conoceréis. Esta es la clave que marca la distinción final. El llamado es un evento que ocurre cuando alguien escucha la invitación de Dios, pero ser escogido no es solo una cuestión de oír, sino de dar fruto. Los escogidos no solo asisten al banquete, sino que se convierten en los servidores y colaboradores de Dios en su obra. La diferencia no se encuentra únicamente en el nivel de conocimiento o en la cantidad de actividades cristianas que una persona pueda realizar. Es fácil confundir el llamado con la verdadera elección de Dios, porque muchos pueden participar en la vida cristiana, asistir a la iglesia y participar en actividades de servicio, pero ser escogido tiene que ver con la calidad de la vida cristiana, con una relación genuina con Dios que va más allá de los actos visibles. La verdadera prueba no está en lo que se hace eternamente, sino en lo que se lleva en el corazón, en la motivación interna que impulsa a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios.
es importante reconocer que no hay mérito humano en la elección de ser escogido. No se trata de algo que uno pueda ganar o comprar. La elección divina es un acto soberano de Dios, quien nos ha predestinado para ser conforme a la imagen de su Hijo. Como dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La distinción entre los llamados y los escogidos no tiene nada que ver con las capacidades humanas, sino con una respuesta activa y obediente a la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. Es esta respuesta la que hace la diferencia, la que define quiénes son los escogidos. Los llamados pueden ser muchos, como bien nos enseña Jesús en la parábola de la boda en Mateo capítulo 22. En la parábola, muchos fueron invitados a la boda del rey, pero solo aquellos que se prepararon y fueron vestidos con las ropas adecuadas fueron aceptados. Esta es una imagen poderosa de lo que significa ser uno de los escogidos. El llamado es simple y llega a todos, pero no todos se disponen a ser transformados por ese llamado. Solo aquellos que con humildad y obediencia aceptan el desafío de vestirse con las vestiduras de la santidad, de la transformación que viene de la mano de la obra de Cristo, son los que verdaderamente participan en el reino de los cielos. En este sentido, los escogidos son aquellos que no solo están dispuestos a recibir el regalo de la salvación, sino que se comprometen a vivir conforme a las exigencias del reino de Dios. En Filipenses capítulo 3, versículo 14, el apóstol Pablo expresa: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El llamado es un proceso continuo que implica una meta. No es solo una decisión aislada o un momento puntual, sino una carrera de obediencia y transformación. Jesús también nos advierte en la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo capítulo 25. 10 vírgenes fueron llamadas a ir al banquete de boda, pero solo 5 estaban preparadas para entrar. La diferencia no estaba en la invitación, sino en la preparación, en la disposición de sus corazones para recibir la venida del esposo. Las 5 vírgenes sabias tomaron aceite extra en sus lámparas, mientras que las insensatas no lo hicieron. Este aceite representa la presencia continua del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos capacita para vivir en obediencia y santidad. De esta manera, ser escogido no se refiere solo a la invitación inicial, sino a cómo vivimos en respuesta a esa invitación. Como estamos preparados para la venida de Cristo, lo que distingue a los escogidos es que ellos no solo responden al llamado, sino que viven vidas que reflejan los frutos del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, se nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Los escogidos, al vivir en el Espíritu, manifiestan estos frutos en sus vidas diarias. No es una apariencia superficial, sino una transformación interna que se refleja eternamente. La verdadera esencia de ser escogido radica en ser conformado a la imagen de Cristo. Esto implica no solo una transformación interna en nuestras vidas espirituales, sino una vida vivida para su gloria, en la cual nos apartamos de las cosas del mundo y nos consagramos completamente a su voluntad. Este es el verdadero desafío para cada cristiano: no conformarnos a esta vida temporal, sino vivir como ciudadanos del reino eterno de Dios, con una vida que refleja su justicia, su paz y su amor. A lo largo de las Escrituras vemos claramente que el llamado de Dios no es algo que debe ser tomado a la ligera. No se trata solo de escuchar las palabras de invitación, sino de entender y vivir según los principios que Dios ha establecido.
El llamado de Dios a todos los hombres es una invitación a ser parte de su plan eterno, una invitación a participar en su obra redentora. Sin embargo, es importante comprender que no todos aquellos que oyen el llamado serán parte del selecto grupo de los escogidos. La distinción entre los llamados y los escogidos es una cuestión de obediencia. Como hemos mencionado antes, el llamado es universal, pero la respuesta es lo que marca la diferencia. Dios no llama a los perfeccionados, sino que invita a los que, aunque imperfectos, tienen la disposición de ser transformados. En este sentido, el llamado de Dios no tiene en cuenta las cualidades eternas de las personas, sino el estado de su corazón. El llamado es la oportunidad para que cada uno responda con una entrega genuina y sincera. Algunos pueden aceptar el llamado y participar en las actividades del reino, pero la verdadera señal de que uno ha sido escogido es la constancia y la perseverancia en la fe. El escoger a Cristo como el Rey de nuestro corazón no es solo una decisión temporal, sino un acto continuo de redención y obediencia. Es un compromiso que involucra todo nuestro ser, nuestra mente, nuestras emociones y nuestras acciones. Ser escogido implica que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que nos llamó. Es por eso que muchas veces nos encontramos con personas que, aunque estuvieron en la iglesia, no llegaron a experimentar el poder transformador del Evangelio. Estas personas aceptaron el llamado, pero nunca fueron profundamente cambiadas. En su vida no hubo frutos, no hubo una verdadera transformación. La falta de frutos en sus vidas refleja una respuesta inadecuada al llamado divino. Y esto, según las escrituras, es una de las señales de que no han sido verdaderamente escogidos. En la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, Jesús explica cómo algunos reciben la palabra con alegría, pero debido a las pruebas o a las preocupaciones del mundo, la palabra no produce fruto en sus vidas. Estos son aquellos que aunque llamados, no han permitido que la palabra de Dios eche raíces profundas en sus corazones. Solo aquellos que permiten que la semilla caiga en buena tierra y produzca fruto son los verdaderos escogidos. Esto es lo que distingue a los escogidos de los llamados. Amén. Esta es la primera parte sobre este tema titulado Ser llamado o ser escogido. Bendiciones.